Cordial saludo. Los integrantes del grupo número 13 de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizamos un informe final mediante una presentación de diapositivas donde se realiza una auditoría de una licitación pública. Los integrantes Giovanni Molina Arango, Magali Tonguino, Mileni Benavides y Ana Lucy Botina. Presentamos a nuestro tutor, José Pedro Zamudio. Pertenecemos a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, Programa de Administración de Empresas, diciembre 9 de 2017. La finalidad de la contratación y posterior adjudicación que realiza la empresa social del Estado Pasto Salud S está interesada en contratar el suministro de insumos médicos en igualdad de oportunidades a quien ofrezca las mejores condiciones técnicas, comerciales, jurídicas y económicas de acuerdo con las condiciones, características y especificaciones establecidas en las presentes condiciones de selección, aplicar las políticas con un uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y costo. En el marco normativo de la contratación pública en Colombia nos permite analizar la reglamentación mediante sus leyes, decretos y artículos. De esta manera, desde el marco de la contratación pública, como lo es el de la Ley 80 de 1993, en la cual se estipula el marco normativo de la contratación, como la licitación pública y la contratación directa, suministrando elementos que permiten abordar de manera más precisa todo lo articulado y de esta manera poder concebir y proyectar los procesos de contratación en cualquiera de las modalidades, exigiendo para su desarrollo una regulación administrativa, regulando la conducta de los servidores públicos, ceñir a la ley, cumpliendo con los deberes y obligaciones de cada uno, consistiendo en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales. Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales permite que tanto administración como administrador, contratante y contratista participen simultáneamente dentro de la actuación administrativa, permitiendo al administrado participar en todas aquellas actuaciones que puedan ir en contra de sus intereses o derechos. Así pues, presentamos la normatividad que va regida desde las siguientes leyes y modificaciones a la ley, así como decretos donde se reglamentan las etapas de la contratación precontractual, contractual y postcontractual. Tenemos aquí la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y el decreto 2474 de 2008. Licitación pública. Convocatoria pública 11 de 2012, Nariño S. Pasto Salud. La entidad contratante lleva a cabo esta licitación por motivos de conveniencia y legalidad del objeto que se pretende contratar, su adecuación a los planes de inversión y adquisición, existencia de disponibilidad presupuestal y la elaboración de las condiciones de selección, donde se necesita contratar el suministro de dispositivos médicos y contar con los requerimientos necesarios para elaborar satisfactoriamente. Objeto a contratar. Se pretende que la entidad contratante lleve a cabo esta licitación por motivos de conveniencia y legalidad del objeto que se pretende contratar, su adecuación a los planes de inversión y adquisición, existencia de disponibilidad presupuestal y la respectiva elaboración de las condiciones de selección, con el objeto de contratar el suministro de dispositivos médicos en el primer nivel de complejidad y para continuar con la prestación sin alterar las actividades normales de los diferentes servicios. Se requiere de dispositivos médicos prioritarios en las diferentes IPS de la ES. Presentamos el resumen de la licitación, donde encontramos la información general como el tipo de proceso, el estado del proceso, el régimen de contratación, grupo, segmento, detalle y cantidad del objeto a contratar, cuantía a contratar, tipo de contrato, empresa contratante. El objeto de la licitación. El objeto de contratación y posterior adjudicación que realiza la empresa social del Estado Pasto Salud S está interesada en contratar el suministro de insumos médicos en igualdad de oportunidades a quien ofrezca las mejores condiciones técnicas,
comerciales, jurídicas y económicas de acuerdo con las condiciones, características y especificaciones establecidas en las presentes condiciones de selección a aplicar, las políticas con un uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y costo. Prefactibilidad y factibilidad. Servicio público de salud en el territorio del municipio de Pasto en el primer nivel de complejidad y para continuar con la prestación sin alterar las actividades normales de los diferentes servicios se requiere de dispositivos médicos prioritarios en las diferentes IPS de la ESE, listado que se define mediante el análisis comparativo entre el consumo promedio teniendo en cuenta saldos en bodegas de los servicios farmacéuticos y con el listado de dispositivos requeridos según el perfil epidemiológico y actividades realizadas en el año inmediatamente anterior. Se determina que insumos serán necesarios en el periodo entrante. La necesidad será suplida con la adquisición de dispositivos médicos para garantizar la efectividad en la atención a los pacientes en las diferentes IPS de la red, de acuerdo a las especificaciones incluidas en el cuadro anexo que hace parte del presente documento. No se recibirán dispositivos médicos con una vigencia inferior a 75% de la vida útil del producto. El proponente deberá adjuntar el concepto sanitario o una certificación o constancia o acta de visita expedido por la Secretaría de Salud departamental o municipal del lugar de origen, o de quien haga sus veces donde conste que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para este tipo de establecimientos. El proponente deberá ofertar los elementos de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas. Continuamos con las etapas de la contratación. Etapa precontractual. En esta etapa se inicia con la elaboración del estudio previo y termina con la adjudicación del proceso de contratación. Dentro de esta etapa se encuentra previsto la planeación en donde se establece claramente cuál es la necesidad que la entidad pretende satisfacer, siendo esta la base fundamental del proceso de contratación, ya que es allí donde se establece el insumo para dar inicio a un proceso de contratación. Así pues, presentamos el flujograma de la etapa precontractual, donde se puede observar que está desde el inicio hasta la terminación de esta etapa precontractual. Tenemos la etapa contractual. Se enfoca en elaborar la minuta del contrato en la cual se perfecciona con la firma de las partes. Es importante señalar que el mismo se debe elevar a escrito y debe ser firmado por parte de la entidad por la ordenadora del gasto y por el contratista, el representante legal, o su delegado o apoderado, si se trata de persona jurídica o por la persona natural que demuestra la capacidad para obligarse y como parte también del proceso de contratación pública. En esta etapa se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. Se trata de la etapa más importante, pues es el marco dentro del cual las partes ejecutarán lo convenido. De igual manera se presenta el flujograma de la etapa precontractual, como se puede observar en esta diapositiva. Seguidamente tenemos la etapa postcontractual. En esta etapa tenemos la terminación del contrato y la liquidación del mismo una vez se haya realizado la liquidación. Presentamos el flujograma de esta etapa. Tenemos el alcance de la auditoría, como la revisión y verificación en cada proceso contractual, teniendo en cuenta las diferentes etapas y actividades de obligatorio cumplimiento, publicidad, labor de supervisión y ejecución presupuestal, verificación de indicadores y riesgos asociados al proceso. Así también se puede visualizar los criterios de auditoría, como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Decreto 2474 de 2008 y Proceso de Suministros 11-2012.
Tenemos técnicas de la auditoría, la revisión de los documentos, entrevistas, cuestionarios, análisis de datos y la observación física, condiciones de selección 11 de 2012, resolución de apertura, estudios previos, evaluación jurídica, requisitos habilitantes, dispositivos médicos, acto de adjudicación de contratos, entre otros. En el plan de auditoría, una organización la cual se fundamenta en comités de auditoría de calidad en atención a la salud encabezado por un coordinador y algún personal más que se haya designado para la labor, haciéndolos partícipes de los análisis pertinentes en los informes que se presentan. Tenemos el informe de auditoría. Aquí damos a conocer el ítem, la etapa a la que hace referencia, la normatividad, contratación pública aplicada, el comentario y si cumple o no cumple. En este caso, aquí miramos la etapa precontractual, la normatividad, el comentario, los cuales hacen referencia a 9 ítems, pertenecen a la etapa precontractual, donde todos cumplen a excepción de los ítems 2 y 3, resolución de apertura y solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal CDP. Aquí miramos que el ítem 10, 11 y 12 pertenecen a la etapa contractual, donde todos cumplen. En el ítem número 13, 14 y 15 ya tenemos la etapa postcontractual. Aquí se presenta la normatividad y sí cumple, los 3 ítems cumplen. Seguidamente tenemos el mapa de riesgos, donde se encuentra el nombre del proceso, el riesgo interno, el riesgo externo, la descripción, posibles consecuencias, impacto, probabilidad, plan de acción, responsables y cronograma. Aquí se presenta el nombre del proceso, tenemos el rubro presupuestal, trámite y organización de contratación, análisis de conveniencia, sondeo de precios y proyecto de solicitud de CDP. Aquí se da respuesta a todos los ítems expuestos en el mapa de riesgos, como se puede observar en esta diapositiva. El otro proceso es informar al oferente por medio del acta de inicio la fecha de iniciación para ejecución del contrato. Y como tercero, acta aclaratoria al contrato de suministros de medicamentos número 105. Aquí podemos apreciar en esta diapositiva todo lo descrito para ello. Así pues, se puede decir que el trabajo permitió adquirir nuevos conocimientos en cuanto a la contratación pública, como es la auditoría, la normatividad, las etapas de la contratación, actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, como la auditoría, que ayuda a las organizaciones a agregar valor, cumplir los objetivos y aportar significativamente a la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión, control y gobierno. Se puede decir que el curso ha sido muy enriquecedor y constructivo para los estudiantes, ya que se aplicó conocimientos previos y los conocimientos adquiridos en las referencias bibliográficas aportadas en este preciado curso. A nuestro tutor, muchísimas gracias por el apoyo y la orientación constante durante el desarrollo de las actividades y a todos muchas gracias por su atención.